Está diciendo que silencio, que están hablando de... Bueno, recordando un poquito lo que estamos viendo del plan de capacidad, vimos que el plan de capacidad era buscar esas estrategias que me permitían a mí cumplir con lo que yo tengo, puntualmente cumplir con restricciones y tener en cuenta un objetivo y hacerlo de la mejor manera posible. ¿Okay? Dentro de ese plan de capacidad hay varias formas. Vimos acá unas que son estrategias simples. Estrategias simples donde ¿qué pasaría si yo tengo una sola estrategia para poder hacer? Yo puedo evaluar estrategias simples una a una. Creo que ayer vieron estrategias simples, ¿no? ¿Ayer mezclaron o no mezclaron? Dentro del plan de capacidad, cuando estaban haciendo, lo hicieron uno solo. Sí. Contrataciones. Ajá, solo. O sea, no mezclaron los inventarios, no mezclaron uno solo. Bien. Ahora, esas son estrategias simples. Es decir, no tengo nada con la cual yo puedo mezclar. Pero lo ideal es combinar todas las opciones. Lo ideal es mezclar todo, porque si uno puede mezclar todo, el mismo te dice si puedes tener todo en un lado o no puedes tener todo en un lado. Entonces, para poder hacer eso y poder hacer esas mezclas, es indispensable entender un poquito cómo es el concepto matemático de esto y ver cómo funciona. Cuando uno logra comprender eso, matemáticamente hablando, pasarlo a Excel se convierte en mucho más fácil. ¿Ya? Uno puede hacerlo de cualquiera de las dos maneras, trabajar completamente en Excel o trabajarlo por acá. Si uno logra comprender ese lenguaje matemático, les repito, va a ser mucho más fácil el entendimiento de cómo nosotros procesamos eso. ¿Ok? Bien, si a mí me preguntan, yo soy una de las personas que piensa que todo en esta vida tiene una lógica matemática de trasfondo. ¿Ya? Hasta si sea eliminar un dolor de cabeza tiene una fórmula matemática, porque usted mezcla una acetaminofén que tiene ciertos componentes químicos, entonces la cantidad de componentes químicos tiene una reacción química que hace que se le quite el dolor de cabeza. Todo eso tiene un trasfondo de un modelo matemático. Echarle un poquito de químico, un poquito de esto, un poquito de esto. Toda la vida tiene un modelo matemático. El cuento es que el ser humano hasta el momento no es capaz de reconocer todos los patrones que eso involucra, porque es muy difícil, ¿ya? El hecho de que yo esté acá es un modelo matemático para mí. Si me preguntan, yo soy el que crea esa idea de todo el proceso que he tenido yo, matemáticamente hablando, con muchas opciones que tengo, ¿ya? He llegado hasta acá. Cuando nos enfrentamos en el mundo empresarial, podemos hacer modelos matemáticos que nos permiten a nosotros reconocer esos patrones e identificarlos y poder llevarlos de una manera más fácil a la realidad. Ustedes están viendo, por ejemplo, la investigación de operaciones, ¿ya están viendo los inventarios? No. Sí. Los inventarios son modelos matemáticos. Relaciones que salgan de una relación entre distintos factores. Bien, ahora, ¿cómo hago yo para reconocer un modelo matemático, sobre todo si estoy hablando de un plan de capacidad? Tengo que identificar tres grandes cosas, que son conjuntos. Voy a seguir llamar la siguiente parámetro. Vamos a llevar la orden que son variables. Lo primero es identificar esas tres cosas: conjuntos, parámetros y variables. ¿Qué es un conjunto? Ojo, algo que me ayuda a mí a ampliar las variables. Vale. Les voy a decir un ejemplo de un conjunto y lo voy a nombrar de una vez. T, que son los periodos. Por ejemplo, en el caso que hicimos ayer, en la clase anterior acá, estábamos hablando de un problema que tenía varios meses. ¿Se acuerdan? Yo puedo tener un conjunto de meses. Yo puedo decir mes 1, mes 2, mes N, por ejemplo. O semana, o día, no sé. ¿Ok? ¿Qué significa que tengan varios meses? Significa que voy a tener varias producciones. Voy a producir el mes 1, el mes 2, el mes 3, el mes 4, el mes 5. Significa que voy a tener varios inventarios. Es decir, que el conjunto amplía la cantidad de variables que yo voy a tener. ¿Sí me va a entender? Si tengo varios meses es porque voy a tener varias demandas. Si tengo varios meses es porque voy a tener
varias producciones, pues voy a tener de pronto varias horas extra. ¿Ya? ¿Quién me da otro conjunto? Nosotros lo hemos visto muy simple, solamente con eso. Pero yo puedo decir, por ejemplo, I, que sean productos. En el ejercicio que hicimos, ¿cuántos productos eran? Sí, el que hicieron ayer también, ¿cuántos productos estaban analizando? ¿Cuánto? Ayer eran 6. 6 productos diferentes. Eran 6 meses. Eran O 6 6 meses. 6 meses. 6 meses. 6 meses. ¿Cuántos productos? Uno solo. No había más productos. Pero ¿qué pasaría si son varios los productos? Tengo varias demandas de acuerdo con el producto y de acuerdo con el mes. ¿Sí me explico? Tengo que analizar la producción de distintos tipos de productos. Entonces los productos se amplían. Puedo tener varios productos. Puedo tener 1, 2, 3, etcétera, etcétera, etcétera. 5, 7, no sé. Y estamos hablando de un ejemplo simple. Varios productos, varios meses. Pero también yo puedo tener, por ejemplo, máquinas. En el ejemplo que estábamos haciendo solamente teníamos operarios. Pero ¿qué pasaría si yo tuviese máquina 1 y máquina 2? O máquina 3. El problema se convierte en más porque me está diciendo, tienes que producir tanto en esta máquina 1 de este producto en este mes. O tienes que producir tanto en esta máquina 2, etcétera, etcétera, etcétera. También puedo tener un K, que son las etapas de producción. Pongan ustedes que tengo un producto que yo estoy fabricando, no sé, una silla de madera, y yo puedo tener varias etapas de producción. De pronto primero la corto, luego la pulo, luego la pinto. Entonces son 3 etapas diferentes. Para corte yo puedo tener 3 sierras, tengo 3 máquinas, pero en una sola etapa. ¿Ya? Es decir, el problema se va volviendo cada vez más complejo de acuerdo a la naturaleza que nosotros estemos analizando. Puedo tener otras diferentes, por ejemplo, no sé, materias primas. Puedo tener de metal, de silla de metal, de silla de madera. Entonces la silla de metal es diferente a la silla de madera. Las cantidades que voy a hacer de metal es diferente a las cantidades de silla de madera. Las máquinas van a ser diferentes. Entonces el problema se va volviendo un poquito más grande porque estas son las que se amplían esa variable cuando multiplican la cantidad de variables que nosotros vamos a tener. ¿Estamos claros hasta ahí? Bien. Segundo, parámetros. Muy fácil. Parámetros son valores fijos. Es decir, yo no tomo la decisión de cambiar ese valor. Con lo que estaban trabajando ayer, por ejemplo, ustedes calculaban la cantidad de personas a contratar, de pronto. Ese valor sí lo modificaban ustedes. Pero, por ejemplo, un parámetro clave que siempre vamos a tener es la demanda. Pregunta, ¿modificaban en algún momento la cantidad de demanda? No, porque la demanda es un valor fijo. Otro. Capacidad de producción. Costo. Otro. La capacidad. el tiempo que. El tiempo. Yo le estoy colocando aquí letras. Yo les explico por qué. Pero miren esto. Estos conjuntos los puedo multiplicar o los puedo anexar con estos parámetros de acá para poder llamarlos mejor. Porque están diciendo de demanda, pero ¿cuántos productos? De uno solo. Uno solo. Y si tengo varios, yo puedo decir de I. O de IT. O la demanda, digamos, que ustedes tienen actualmente, con la que trabajan, es de T. ¿Cuántas demandas, cuántos valores como tal de demanda salían? 6. Demanda 1, demanda 2, demanda 3, demanda 4, demanda 5, demanda 6. Es decir, que en su caso, si tienen 6 periodos,
habría 6 demandas. ¿Sí me va a entender? Sí. Pero entonces yo puedo tener de pronto D y D. ¿Qué significa? Que son varios productos. Demanda para varios productos en Varios cada al uno mismo de ellos. ¿Ya? Y así sucesivamente, con cada uno de estos puedo tener eso que estamos analizando. ¿Vamos bien ustedes? Ahora, lo más importante, las variables. Las variables como tal son valores las cuales yo tengo capacidad de modificar directa o indirectamente. Directa o indirecta significa que, digámosle, si yo cambio el número de, no sé, de personas contratadas, se cambia el número total de personas que yo tengo en mi empresa. ¿Sí me explico? Entonces, puedo tener de esos dos tipos. ¿Cuáles son las variables más comunes? La más importante que nosotros utilizamos, que es la decisión que yo tomo. ¿Cuál? No. ¿Cuál es la más importante? ¿La qué? La cantidad ¿Cantidad qué? de producción. Cantidad producida. Voy a llamarla P. Y ojo con esto, que aquí se vuelve la cosa interesante. P es la variable más utilizada, que es la cantidad producida. Ojo con esto. Yo puedo decir esto, P, I, J, K, T. Es más, MP. ¿What? Sí, yo puedo decir eso. ¿Y qué pasaría si esta es una variable y yo digo que mi variable, por ejemplo, P, 1, 3, 4, para que me entiendan, febrero, plástico, es igual a 25? Perfecto, ahí. Guiándose en los parámetros, esa va a ser los diferentes productos que usted va a fabricar en un mes. No. Esta es Esa es cantidad la producida. producida. Me está diciendo que 25 va a ser la cantidad La Producir. a producir. ¿Pero de qué? Del producto 1 en la máquina en 3. la máquina 3, En la etapa de producción 3. en la etapa de producción 3, En en el mes de de febrero febrero y con la y el de plástico. la materia prima plástico. ¿Sí me hago entender? Sí. Entonces la cantidad de variables puede ser muchísimas. ¿Ya? El cuento es saberlas identificar bajo esta misma nomenclatura. Profesor, ¿cómo sabemos si son varios productos? ¿Cómo sabemos si son varias etapas? ¿Cómo sabemos? Depende del problema que se enfrente. El mismo problema les va a decir. ¿Ya? Y si no les dice que son varios productos es porque es uno solo. Si no les dice que hay varias etapas es porque es una sola. ¿Sí me explico? Pero el mismo problema les va diciendo toda la información que ustedes tengan. Por eso es importante primero identificar los conjuntos y luego pasamos acá a las variables o los parámetros. Otra, también muy importante. La segunda más importante, que a su vez depende de la producción, que es Materia prima. que puede estar relacionada estrechamente con la producción. Número, unidades, en inventario. Porque si produzco más que la demanda, me queda inventario. ¿Sí o no? Y aquí también puede ser de I, K, T, no sé. Otra, Número de empleados. W, número de trabajadores. Que puede ser también desde, no sé. Yo puedo tener H y puedo tener L. Hire and layoff. Contratados. Por prestación de servicio. Y estos serían los retirados. Y a su vez dependen del T, dependen del periodo. Yo puedo decir contraté uno en el periodo 1 o 3 en el periodo 4, no sé. ¿Qué más? Otra. Profe, los costos de
Con lo que jugamos aquí hace una semana, un par de semanas. La maquila. Puedo decir maquila también. Puedo decir también que se mete horas extra. ¿Cuál es el otro? ¿Y por qué horas extras no entra como parámetro? Porque la hora extra yo la defino. Yo decido si se mete hora extra o no. Parámetro es un valor fijo. Tal vez el costo de la hora extra sí está acá. Pero la hora extra como tal yo la defino. Yo tomo esa decisión. ¿Qué más? Bueno, y con esto acabamos. Horas extra, ¿qué otra? Hay una muy importante que no la hemos analizado. ¿Qué número? Unidades. Número. Unidades faltantes. No la hemos analizado, pero también puedo tener faltantes. Es decir, en los escenarios que nosotros hemos tenido actualmente es exigente cumplirle con la demanda, pero en la realidad no. En la realidad yo puedo quedarle mal a la demanda, yo puedo tener faltantes. Y esos faltantes a su vez van a tener costos. Entonces miren esto, esos costos pueden tener muchas raíces. Yo puedo tener un C y le coloco arriba el tipo de costo. ¿Qué significa SW? Trabajador. Costo de Trabajador. trabajador. Yo puedo tener un CB, un CI, un CHE, es decir, el costo relacionado a esa variable. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Fácil. Sencillo. Cuando se enfrenten a un problema, cualquiera que sea, y quieren realizar un modelo matemático, lo principal es identificar cuál de estas les sirve. ¿Ya? Reviso el problema, veo cuáles me sirven, cuáles no están ahí, y simplemente soluciono su trabajo. ¿Ok? Ahora, yo les estoy hablando esto de modelo matemático. Lo que estamos haciendo en modelo matemático es básicamente lo mismo que vamos a hacer en Excel, pero de una manera más ordenada, es decir, cómo vamos a meter esa información en Excel. ¿Ya? Bien. Cuando yo me estoy enfrentando a un problema de estos, entonces lo primero que hago es este paso. Este paso se conoce como la definición, definir los parámetros del modelo. Cuáles son los conjuntos, cuáles son los parámetros como tal, cuáles son las variables que yo voy a tener ahí en cuenta para analizar ese modelo. Eso es lo primero que tengo que hacer. Me enfrento a un problema cualquiera, es más, en el aula ya hay varios, ahorita lo analizamos. Me enfrento a un problema cualquiera y defino cuáles son esas variables que voy a tener en cuenta. Seguido caso, veo cómo se cumplen como tal esas restricciones y por último hago la función objetivo. Bien. Vamos a analizar el ejemplo con lo que vimos aquí hace una semana o con el ejemplo que ustedes hicieron ayer en clase. En el ejemplo de ayer, por ejemplo, no tenía nada de esto. Digamos que esto no estaba, nada más tenía diferentes periodos. Estábamos analizando la capacidad, pero la capacidad que está dada de acuerdo a las variables. Entonces las variables aquí, por ejemplo, solamente eran producción por periodo, inventario, puede ser por periodo, WHL, maquila por periodo, no metieron maquila tampoco, ¿no? Nada más con traducción. Sí. Bien. Vamos a acabar entonces con traducción. Segunda parte. Ya que tengo todo esto, comienzo a formar la estructura lógica del modelo, que son las restricciones. Dentro de las restricciones voy a tener de dos grandes tipos. Restricciones de capacidad y restricciones de flujo. De capacidad generalmente se conoce porque son restricciones de tipo menor o igual.
Es decir, no puedo hacer más de tanto, no puedo pasar más de tanto. Y las de flujo como tal son restricciones de igualdad para conservar un valor numérico. ¿Ok? Por ejemplo, esta de capacidad, por ejemplo, ayer no la tenía. Como tal, la A mayúscula no. Pero sí tenían como un tiempo de producción. ¿Sí o no? Tenían Unos días. No, eran 5 horas. 5 horas de producción. Era lo que se demoraba una persona. No le hablaban más de nada de capacidad, solamente eso. ¿Ok? Ahora, si 5 nosotros horas por analizamos La laboral y Ah, para la una efectividad de la laboral. capacidad de producir Ajá, del de una pieza el contratado. La eficiencia del... La eficiencia del 90% de los trabajadores. Bien, es clave eso. La eficiencia, ¿dónde estaría? ¿Una variable, un parámetro? ¿Qué sería? Un parámetro, porque yo no puedo modificar ese 90%. Debemos colocar aquí eficiencia. Eso no es 90% el primer mes. Pero del contratado, no Sí. aparte de los 20. El primer mes solamente. No decía No, mes, no decía decía mes. 90% de los Ok. trabajadores. Generalmente eso se da el primer mes. Hay algo que se llama Sí, curva de aprendizaje. casi siempre bajan. Pero bueno, voy a colocarle aquí. Bien. ¿Cómo montamos esas restricciones que usted había hecho de una manera matemática? Veo que me limita. ¿Hasta dónde puedo llegar yo? Pregunta, ¿qué me limita ahí? Hay algunos datos que no hemos dado del ejercicio. Por ejemplo, ¿qué me hace falta del ejercicio que ustedes tenían que no está aquí dentro de esos? Trabajaban 8 horas diarias. Los días hábiles. Los días de trabajo también. Días hábiles, lo puedo meter aquí, perdón, los días hábiles, ojo, los días hábiles dependen del tema, Sí. ¿sí o no? Yo lo puedo meter aquí también, días hábiles. Yo puedo también meter otra que sea, por ejemplo, jornada, 8 horas por día, la voy a llamar J. Y esto es la capacidad que son 5 horas. Unidad por trabajo. 5 horas por unidad por trabajo. Hora tiempo de procesamiento. Y la capacidad de producción, No, porque la capacidad se saca con eso. por ser una variable. No, está aquí definida. Está aquí embebida en esto, mira. Tienes 5 horas por trabajador, tienes los días hábiles y tienes la jornada laboral. El número inicial de trabajadores no. Eso también puede ser un parámetro. Voy a colocarlo acá. E incluso es un parámetro que se llama como la misma cantidad de la variable. ¿Cuántos eran? ¿Lo tienen por ahí? 20. 20. 20, Ojo, estoy diciendo que la misma variable número de trabajadores en el periodo inicial es igual a 0. La capacidad máxima de contratar, la capacidad máxima de horas extras. ¿También la tenían? Sí. Bien. Vamos a meterla aquí. Los comerciales aquí. Hacen las mismas. ¿Y capacidad? De horas extras. De horas extra. ¿Capacidad de contratar? Profesor, capacidad de contratar, creo que no estaba. No estaba. La era costo de contratar. ¿Capacidad de horas extra? Capacidad máxima de horas extras, sí. ¿Cuántas? 8. 8. 8 horas al día al mes. 8 horas al mes. Mira lo que veo. Bien. Sí, lo que estaba en el límite de que pueden ser 8 horas. Ya, ahora tenemos más datos. Siguiente problema. Comenzamos a revisar cuál de esas nos sirve para hacer nuestras restricciones. Comencemos a analizar las restricciones de capacidad que son las más importantes. ¿Cuáles de ellas están, digamos, asociadas a esa restricción de capacidad? ¿Será que esto me afecta la capacidad? Sí. ¿Por qué? Porque si contrato, no contrato a un ritmo normal, sino que va a ser un ritmo menos. ¿Será que esto me afecta la capacidad? Sí, porque eso me dice a mí cuántas de las horas se gastan. ¿Será que esto me afecta la capacidad? Sí, porque me dice cuántas horas tengo disponibles. Y la
¿Será que esto me afecta la capacidad? Sí, también. Ese número de Sí y no. Y ya les explico el por qué. Esta, por supuesto. Y de las variables, ¿cuáles son las que se asocian a eso? No tener capacidad significa ¿qué cosa? ¿Significa que no puedo? No puedo cumplir con la cantidad de producción. No puedo producir. Vale, Por no. supuesto que está esta. Número de trabajadores. ¿Y número de trabajadores? ¿Ya? Bien. Ahora, ¿cómo asocio todas esas en una sola fórmula? Ahí el problema. Estamos hablando de capacidad. La capacidad, yo les he dicho que me impide producir. ¿Ya? ¿Cómo calculo cuánto puedo producir? Persona, y no, o sea, no es necesario, porque acá usted dijo que en los parámetros el número de trabajadores no era necesario. No es necesario, sí es necesario. Porque fíjate que lo metí acá, pero no lo metí acá. Ok, porque igual esa sería. ¿Por qué? Ojo, ¿por qué metí este y no este? Porque puede variar la contratación. Porque este puede variar de acuerdo con con la contratación. Y en realidad, a ti te interesa que puede variar. Ok, sí, claro. Chao. Bien. ¿Me están entendiendo todos? ¿Estamos hablando bien? ¿Seguro? ¿100%? Te lo digo porque llegaste al 90%. Siento bien con eso. Bien. Ahora, ¿cómo asociamos eso? Simplemente busquemos la manera. Producción es lo que me restringe a mí. ¿Cuánto máximo puedo producir? ¿Cómo calculo la cantidad que puedo producir? Días laborables. ¿Cuánto, cómo? Días laborables. Ajá. Por Los días laborales. Ajá. Me da una medición en días. Ajá. ¿Cómo llevo eso a horas? Pero 24. Ah, no, mentira. No, las 8 horas. Por 8, perdón. la jornada laboral, que es la que tengo acá. Ajá. Eso me está diciendo cuántas horas tengo disponibles. Por el número de empleados. Voy a colocarlo con los subtítulos y todo. Días laborales por H por la jornada laboral. Días laborales depende de ti. La jornada no depende, porque la jornada siempre es 8 horas, independientemente del día. Pero los días hábiles, sí, porque cambian de acuerdo al periodo, de acuerdo al mes. Ajá, eso me está diciendo cuántas horas tengo. Ajá, ¿qué más? Por el número de empleados Por el número de iniciales. empleados. El doble. Por el número de empleados, pero ¿cuál? ¿W0 o WT? Doble 0. Sí. WT. Porque es el que contratado. Es la que estoy variando. Ajá. ¿Y eso me da qué cosa? Todavía sigue dándome horas. No lo dividí entre las unidades de 5 horas. ¿verdad? Entre este A, que es la capacidad. ¿Y qué me da eso? Las unidades. Unidad producir. Entonces miren esto. Esto que tengo acá debe ser mayor o igual a esto. ¿Sí o no? Porque una cosa es lo que tú puedes producir, que es lo que tengo de este lado. Y otra cosa es lo que tú en realidad produces, que es lo que tengo de este lado. Yo puedo producir 500, pero nomás produje 300. ¿De acuerdo? ¿Listo? Esto es. Pregunta, por último, ya para cerrar esto, ¿qué significa este símbolo? Para el tiempo de ¿Qué significa ese símbolo? para todo tiempo. Ajá, bien. ¿Qué significa para todo T? Para todo tiempo. ¿Para todo qué? Para Para cada uno de los periodos. Es decir, que eso lo voy a hacer en el periodo 1, en el periodo 2, en el periodo 3, en el periodo 4, en el periodo 5, en el periodo 6. ¿Estamos bien? Con las dos. Miren, fácil. Excel es mucho más fácil, yo les decía. Si uno logra comprender esto, meterlo en Excel es mucho más fácil. Aquí tenemos una. Esa es una restricción de capacidad.
¿Por qué es de capacidad? Porque me está limitando la cantidad que yo puedo producir. ¿Ya? Ahora, esto a su vez depende de WT. Pero ¿cuántos empleados yo voy a tener ahí? Y aquí se pone algo interesante y sobre todo se vuelve más interesante con esta eficiencia. Y ojo con esto. Hace falta una variable muy importante, que a veces es difícil de entender. Una cosa es W y otra cosa es FW. Fuerza laboral. Fuerza laboral. Son dos cosas totalmente diferentes. Si yo estoy una persona experta y después contratan a una persona y me dice que la eficiencia es del 90%, ¿cuántas personas hay trabajando en la empresa? Dos. ¿Cuánto es la fuerza laboral que tiene? 190. 1.9. A pesar de que hay dos personas, están trabajando a un ritmo como si fuesen 1.9 personas. Es decir, hay un 10% que se pierde. ¿Sí me van a entender? Entonces yo en cantidad de trabajadores puedo tener más de la fuerza laboral. La fuerza laboral generalmente siempre está por igual o por debajo del número de trabajadores. Al menos que tengan trabajadores, que eso también pasa, que son trabajadores más entrenados que los otros. De pronto tengo trabajadores que trabajan a un ritmo del 1.20, 1.30, no sé. Imagínense ustedes una construcción y tengo un obrero que trabaja a un ritmo más rápido de lo normal, eso puede pasar. Pero la fuerza es una cosa y la cantidad de trabajadores es otra completamente diferente. Pregunta, ¿a esa fórmula de ahí sería correcta con W o sería correcta con FW? Hay que separarlas. Ahí está separando. Con eso, porque o sea, si disminuye la eficiencia, tiene que aumentar el número de trabajadores para poder cumplir con la... Una cosa es el número de trabajadores y otra cosa es la fuerza. Ahí en la producción, ¿cuál te sirve? ¿La cantidad de trabajadores o la fuerza? cantidad de trabajadores, ¿no? La fuerza. La fuerza. Para el costo, sí, La fuerza. de trabajadores. Imagínate que esto no fuese un 90, que fuese un 10. O sea, eso es lo que le está diciendo, que al momento que disminuye la eficiencia, o sea, tiene que aumentar el número de trabajadores para poder cumplir con la demanda. Exactamente. Entonces esto se convierte en un FW. Fuerza. ¿Estamos claros hasta ahí? Siguiente pregunta. ¿Cómo mido la fuerza? Y yo les decía que había dos tipos de restricciones. Las que son de capacidad que te limitan y las de flujo. Las de flujo generalmente sirven para poder medir algo. Entonces, por ejemplo, la fuerza laboral de un periodo, analicemos el primero, solamente el primero. Aquí es igual. La fuerza laboral es igual al número de trabajadores. El número de trabajadores iniciales con los que comencé, que fueron los 20. No me interesa para nada la jornada. De la cantidad de días de producción. Tampoco la puedo mezclar ahí. Estoy analizando solamente producción. Eficiencia. Más la eficiencia, que es ese punto 9, multiplicada por cuál? Por los contratados. Por los contratados. Menos, así como contrato, Pido. y voy a subir, ojo con esto, asumiendo que los que despido se van de un 100%. Eso es lo que yo asumo. Porque acá tenía 20 trabajadores y tú estás asumiendo que los 20 estaban al 100%, porque tú no sabes si estaban menos. Acá vas a sacar. Y cuando sacas, tú tienes que asumir que sacas el 100% también. Listo. Esto es una restricción de flujo. ¿Por qué? Algo entra, algo sale. Al periodo 2. ¿Qué sería igual? W menos L
la fuerza, Ok. más lo mismo, la eficiencia por el H, y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Aquí. La vaina no te cerrás que queda. El moicano que tiene. Profe, ¿y eso? O sea, ¿y esa fórmula dónde la...? Eso lo tienen que meter en Excel. Es lo mismo, para calcular el número de fuerza, viene esto por esto, por esto. Pero esa es una O sea, que estrategia. esa es la fuerza que se toma cuando se calcula la producción para cada uno de los. Exacto. Es decir, que esta celda, si fuese una celda en Excel, es la que tú vas a vincular acá. Y los demás se mantienen constantes. Y los demás también tienen que tener celdas. Cada uno de los valores tiene que tener celdas. No, pero no No, entiendo. sí, ya lo que la otra parte se mantienen constantes. Esa parte sería menos 1. Es uno. Sería menos 1. De 2. O sea, la fuerza. Aquí yo te dije para todos ellos. Ajá. Para todos te significa que lo tienes que repetir para cada uno de los meses. Acá le están midiendo el M1, acá le están midiendo el M2. Sí. ¿Vamos bien por acá? Por favor, si entienden que dice. Pero eso no es una estrategia. Estamos mezclando todo. Hay una mezcla de todo. O sea, digamos que estamos analizando esa estrategia que teníamos. Vamos por eso. Desde lo puedes hacer así. Esto es para entender un poco cómo funciona. Sí, a ver, No, es lo mismo. Vamos a hacer lo mismo. Como lo hicieron los profes, perfecto, es ideal. Pero es ejemplo muy pequeño. Cuando te vas a inventar una vaina bien grande, esto te ayuda a aclarar. Porque de pronto, por el centro de la profe, como ser muy pequeño es más fácil vincular el centro, pero cuando ya tienes mucha vaina, te enredas. Bien. Otra restricción que ustedes tenían. Miren esta. ¿Sí o no? Sí. O menor. O menor. ¿O menor? Igual o no. La producción puede ser menor o igual. Puede ser menor o igual por lo que tú estás diciendo de los faltantes. No, pero el ejemplo de ayer no. Ahí vamos mayor igual. O sea, podemos reducir de más si quieres. Sí, pero no mucho, pero mayor igual lo trabajamos mayor igual. Pero es una restricción también. Sí. ¿Por qué? Ahora miren esto. Todo esto está conectado y comienza desde aquí. La producción tiene que ser mayor o igual que la demanda. Para que la producción sea mayor o igual que la demanda, la producción tiene que ser más grande que este valor de acá. Para que este valor sea más grande, este, que es el que más aporta, tiene que crecer. Y para que este crezca, ¿qué tiene que pasar? Para que este crezca, ¿qué tiene que pasar? Este no lo puedo cambiar. Este me resta. ¿Tengo qué? Aumentar la contratación. Contratación. Fíjense que todo está vinculado aquí. ¿Ya? Es así de sencillo. ¿Más preguntas? Déjame empezar acá. Sí. Vale. ¿Cuál es la otra restricción que tenían ahí? Ninguna. Excel sí, pero en Excel número entero. No, números enteros. Asumimos que todos estos son números enteros. Listo. ¿La función objetivo? Profe, y si no permite inventario, ¿cómo sería? Si no permite inventario, o sea que tiene que hacer igual de lo que pide la demanda. Ok. Ahora, si hubiera tocado con inventario, ¿qué pasa? El inventario se convierte, sí, por supuesto, todos estos tienen que realizar los costos, pero el inventario se convierte en una de las funciones también más utilizables. ¿Por qué? Porque el inventario, además de medir la cantidad del inventario, se va a convertir en una restricción que te ayuda a ti a cumplir la demanda. Analicemos, miren esto. Un inventario en un periodo cualquiera, aquí va a ser igual. Pónganlo ustedes que estoy en el periodo 7. Estoy en el periodo 7, ¿ya? Y tengo 700 de inventario. ¿De dónde salen esos 700 de inventario? Que no
Supongamos que la demanda de ese mismo periodo que estoy analizando fue de 1600. ¿Qué tuvo que haber pasado para que me quedara 700 de inventario? Si la demanda fue de 1600. Cantidad producido. ¿Qué producto? La cantidad que produjo. La demanda va a ser igual a la producción. Supone que esa producción fue de 5000. O perdón, menos. 300. Menos. Vamos a poner que esa producción fue de 2000. Menos la demanda. Menos la demanda. Y la demanda fue de 1600. 600. ¿Y por qué me quedaron 700? Porque me quedaron del mes anterior. Exacto. Entonces el inventario sería el inventario, vamos con esto, T-1, el inventario anterior, más la producción, menos la demanda. ¿Sí o no? Y si estamos analizando un modelo matemático, todos los modelos matemáticos tienen una restricción. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es esa restricción? En mi caso, yo cuando daba investigación de operaciones, yo le ponía 0 al que no hacía esa restricción. La no negatividad. Todas las variables tienen que ser positivas o 0. Ahora bien, para que esas variables sean positivas o 0, ¿qué tiene que pasar? Supongamos que esto fue lo que me quedó la vez pasada. Me había quedado ¿cuánto? 300. Y la demanda fue de 1600. ¿Qué me está diciendo ese man? Para que este man de aquí me dé 0, ¿qué debo hacer? Y PT tiene que ser mayor que El inventario ya sabemos que es 300 del periodo anterior. La demanda ya sabemos que es 1600. Para que este man me dé 0, ¿qué debe pasar? Que tiene que ser igual a la suma del otro. La producción tiene que ser mayor. Este es negativo. La producción tiene que ser mayor a cuánto? Y el faltante debe ser igual al inventario. No necesariamente, pero todavía digamos que no estoy midiendo esto. tiene que ser Digamos que este segundo de 0 que sea mayor o igual que 0. Simplemente la producción tiene que ser mayor a 1300. a la diferencia entre PT y Entonces acá estoy obligando a dos cosas. Estoy obligando a que esa variable no sea 0. Y para que esa variable no sea 0, tienes que producir. Y para que tú produzcas, tienes que cumplir con la demanda. Es decir, que esta restricción se convierte en importante porque esta es la restricción misma que te obliga a ti a cumplir con la demanda. ¿Sí me explico? Que en el ejemplo de ustedes no la tenían. Sí la tenían. Pero básicamente se convirtió en esta misma. En el ejemplo de ustedes, aquí estaba cumpliendo con la demanda. Cuando analizo inventario, esta es la que me obliga a mí a cumplir con la demanda. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta ahí? Depende también del problema. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si yo tengo faltantes? Es decir, puedo no cumplir con la demanda necesariamente. Me va a costar, pero puedo no cumplir con la demanda necesariamente. ¿Cómo cambia mi restricción de inventario? Voy a anotar esta acá, que esta es sin faltantes. ¿Cómo sería con faltantes? El inventario de un periodo cualquiera que sería igual. Lo mismo de antes. El inventario que yo tenía antes, más la producción, menos la demanda. La misma vaina. Vamos a poner lo mismo. Que acá es menos 1600, que acá es 300. Pero fíjense que acá va a ser, la producción voy a hacer que fue, no sé, 1000. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué? Porque por términos de capacidad, nada más tuve capacidad para producir 1000. Tenía 300 antes de inventario y mi demanda era de 1600. ¿Qué va a pasar? Tengo faltantes. 300. ¿Dónde los meto? Así como está, ¿cómo me queda mi restricción de inventario? ¿Cuánto queda el inventario? Menos 300. ¿Cuánto? Menos 300. Menos 300. ¿Puede ser negativo? No. No. Entonces, ¿qué hago para que no sea negativo? Le sumo los faltantes. ¿Ya?
Y al sumarle los faltantes, le digo, más los 300 de faltantes, ¿cuánto me queda esto? 0. ¿Sí? Profesor, pero yo la pregunta no entendí. Sí. La verdad. Vamos a ver, decir, en la parte esa que le suman los 300, si usted no lo produjo, ¿cómo? O sea, lo coloca ahí por. Para que no den cero. Para que el inventario no se convierta en negativo. Básicamente. Pero eso sería una mentira para mí, porque, o sea, sí. O sea, ¿cómo lo colocó ahí? Porque, o sea. No, No, no es colocarlo. Es el mismo ejercicio. Mira esto. Tienes cajas aquí. Míralo esto tal cual. Tienes cajas aquí. 300 cajas. ¿Ya? Le sumas 1000 que produjiste. En total tienes 1300. 1300. Llega tu demanda. ¿Tu demanda es de cuánto? 1600. De 1600, pero no puedes cubrir toda la demanda. La demanda se lleva 1300 no más. ¿Y las 300 que quedan? ¿A dónde van? ¿Las tienes? No. No están. Es un indicador simplemente que me ayuda a medir. ¿El inventario en cuánto queda? En 0. Le sumo ese indicador que me hace falta para poder llevarlo a 0. Ahora sí entendía, profe. ¿Ya? ¿Más preguntas? Un punto que no habíamos entendido, por ejemplo. Tal cual. Aquí se mete maquila. Aquí entra maquila. Porque la maquila, a esta cajita que yo estoy acá, se le suma. En caso de que en costo me salga mejor. Claro, el inventario tú solo metes aquí en maquila. Aquí sumas en maquila, el inventario. Mientras que en el ejercicio que tú tenías acá, lo vas a meter aquí. Producción más las maquilas. Tiene que ser mayor. También podría ser cantidad de producción en horas extras, ¿no? Exacto. Pero las horas extras entran ya en otro campo. Okay. Las horas extras es otro campo diferente. Porque las horas extras, por ejemplo, si las metemos en este ejercicio de acá, ¿dónde entra? Sería esto, que es lo que yo hago en jornada normal, me toca sumarle más las horas extras sobre 5. ¿Por qué, profesor? Sobre A. Porque el total de horas extra sobre A, ¿qué me da? Las unidades que puedo hacer en horas extra. Entonces, las unidades que puedo fabricar normal más las unidades que puedo fabricar en horas extra. ¿No entraría es también menor a la el producción. número de trabajadores en esa fórmula? No. El número de trabajadores, ¿dónde entra? Esta parte. El número de trabajadores es una fórmula muy sencilla y es del tipo como esta. Es una restricción de flujo, de balance. El número de trabajadores que yo tengo en un periodo cualquiera que es igual. Mira el inventario. El inventario que tengo en un periodo cualquiera que es igual al inventario que tenía antes. El número de trabajadores, más lo que el contrato, ¿ya? Así es. Así es. ¿Más preguntas? Ahora, la complejidad se va dando, vuelvo y repito, de acuerdo al ejercicio. De acuerdo al ejercicio uno va metiendo esto. Los ejercicios que estamos haciendo son fáciles, entonces meterlo en Excel es mucho más fácil. Hacerlo en Excel directo es mucho más fácil, pero si se enfrentan a un ejercicio complejo, meterlo en Excel es complejo. Y a veces hasta imposible, porque Excel tiene ciertas limitantes. Entonces uno utiliza otras herramientas, por ejemplo Python, que tiene un código especial, que uno lo que le mete a Python es básicamente ese lenguaje computacional. Esos códigos que están ahí. Uno le mete eso en Python y él te lo resuelve. ¿Ustedes no alcanzaron a ver con Fernando, por ejemplo, GAMS o algo así? No. Investigación de operaciones no. No. Son lenguajes que se utilizan para modelos matemáticos complejos. Complejos son cuestiones difíciles. Yo, por ejemplo, hice un modelo matemático que tenía para
hacer nodos en una red de suministro, una cadena de suministro. Hice un modelo matemático con unas 45.000 variables, más o menos, y 15.000 restricciones. Bastante. Entonces, hacer eso en Excel era imposible. Tocaba hacerlo aquí, meterlo en un programa que te ayude a solucionar eso y ahí te queda toda la respuesta posible. Pros, por supuesto, optimización. Las empresas cogen este tipo de modelos y mejoran su operación al máximo. Porque si yo tengo un modelo óptimo, es mucho más fácil. Empresas de transporte, empresas de logística grandes, los aeropuertos, por ejemplo, ¿ya? Aeropuertos donde yo sé que voy a llegar a un aeropuerto como el de Barajas, como el de Cancún, como el de Nueva York, un aeropuerto que llega un avión cada minuto. ¿Cómo hago yo para poder mover las cosas, poner todo el aeropuerto? Meto esta vaina en un modelo matemático y que me diga cuál es el resultado. Yo tuve la oportunidad de trabajar implementando este tipo de cosas en 3 empresas y eso lo utilizan para poder hacer una reducción completa. O sea, estamos hablando de que los costos pueden reducirse en un 30-40% de lo que ellos tienen si lo hacen de una manera correcta. Entonces, es importante que ustedes aprendan esto, sobre todo que estas herramientas sirven para trabajar. Si las pueden implementar, súper, pero si no, sepan que se puede hacer algo y pueden llegar un poco más. La tarea que les dejé, hay una parte acerca de esto. Quiero que me analicen casos aplicados de este tipo de cosas. Esa es una parte del trabajo. Lo otro es como tal esas herramientas informáticas que te ayudan a ti a solucionar este tipo de problemas, que son ya las herramientas de planeación empresarial, de que hagan como una investigación de cuáles son, cómo funcionan, para qué están, cómo se entregan por la tecnología 4.0, básicamente esa investigación que quiero que hagan. Esa es una parte y la segunda parte son casos aplicados de esto. Quiero que lean algo acerca de eso. Eso va a ser el trabajo que yo les dejé, creo que está para la segunda semana. Yo hablé ya con Fabián y aquí como vamos a un ritmo lento, vamos a tener los parciales la semana después de la jornada normal. ¿Ya? Para que tener tiempo de practicar todo eso y al final yo creo que nos ponemos al día, eso no va a haber problema. Entonces con Nana van a seguir trabajando lo normal, ahorita van a seguir trabajando con los mismos modelos, van a ver ya cómo se adaptan, cómo sería el modelo más grueso y traten ustedes mismos de poder hacer esta formulación antes para poder hacerlo. Nana es muy buena en esto. Preguntas. ¿Todo claro? ¿O todo oscuro? Por acá está todo oscuro. Anda con esas reglas por aquí. Vale, nos vemos entonces la otra semana.